Imagínate estar parado frente a una planta industrial tan grande que desde un extremo no alcanzas a ver el otro, con techos tan altos que parecen catedrales de acero, con máquinas que alguna vez rugieron sin parar durante décadas, y ahora todo está en silencio, cubierto de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido en el peor momento posible. Eso es lo que queda de Studebaker, un nombre que significó innovación, que significó orgullo americano, que significó el sueño de millones de trabajadores que creyeron que ese imperio jamás caería. Pero cayó. Y cayó de una manera tan brutal, tan inesperada, que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los colapsos más estudiados en las escuelas de negocios, no como un ejemplo de éxito, sino como una advertencia de que hasta los gigantes pueden desaparecer cuando las decisiones equivocadas se acumulan una tras otra. Si quieres entender cómo un imperio automotriz que sobrevivió guerras mundiales, crisis económica y cambios tecnológicos terminó desapareciendo en medio de errores estratégicos, malas apuestas y una industria que no perdona a los que se quedan atrás, entonces quédate en este video, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos te va a hacer replantear todo lo que creías saber sobre el éxito y el fracaso en los negocios. Vamos a entrar juntos a esa planta abandonada, vamos a caminar por esos pasillos donde alguna vez trabajaron decenas de millas de personas, vamos a tocar con nuestras propias manos las máquinas que dejaron de funcionar, y sobre todo, vamos a entender por qué Studebaker, que alguna vez fue sinónimo de calidad e innovación, terminó siendo apenas un nombre olvidado en los libros de historia. Ahora bien, antes de metros de lleno en el colapso, tenemos que entender quién era Studebaker, porque no estamos hablando de una empresa cualquiera que apareció, brilló un par de años y desapareció. No. Studebaker fue una de las compañías más antiguas y respetadas de Estados Unidos, fundada en 1852. Sí, escuchaste bien, 1852, mucho antes de que existieran los automóviles como los conocemos hoy. En sus inicios fabricaban carruajes tirados por caballos, y lo hacían tan bien, con tanta precisión y calidad, que se ganaron la confianza de todo el país. Durante la Guerra Civil estadounidense, Studebaker proveyó carruajes y vagones al ejército, consolidándose como un proveedor confiable, robusto, que entendía las necesidades del mercado y sabía adaptarse. Cuando llegó la era del automóvil a principios del siglo XX, Studebaker no se quedó atrás, hizo la transición de los carruajes a los vehículos motorizados con una habilidad impresionante, y para la década de los años 20 ya era uno de los grandes nombres de la industria automotriz americana, compitiendo de tú a tú con Ford, General Motors y Chrysler. Durante décadas, Studebaker construyó autos que se ganaron el corazón de los estadounidenses, autos con diseños innovadores, con ingeniería sólida, con ese toque de distinción que hacía que tener un Studebaker no fuera solo tener un auto, era tener un símbolo de estatus, de buen gusto, de alguien que sabía apreciar la calidad. En los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, Studebaker volvió a demostrar su capacidad, fabricando camiones militares, motores de aviones y vehículos especializados para las Fuerzas Armadas, contribuyendo al esfuerzo de guerra de manera crucial. Salieron de esa guerra fortalecidos, con contratos gubernamentales, con prestigio renovado, con plantas enormes que habían sido modernizadas y ampliadas. Todo parecía indicar que Studebaker seguiría siendo uno de los pilares de la industria automotriz estadounidense durante muchas décadas más. Pero aquí es donde la historia empieza a tomar un giro que nadie esperaba, porque justo cuando todo parecía ir bien, cuando la economía de posguerra estaba en auge, cuando los estadounidenses estaban comprando autos como nunca antes, Studebaker empezó a cometer errores, pequeños al principio, casi imperceptibles, pero que con el tiempo se convertirían en grietas enormes que terminarían derrumbando todo el edificio. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente estar dentro de una empresa que está colapsando pero que desde afuera todavía parece fuerte? En unos momentos vas a entender exactamente cómo se vivió esa caída desde adentro, cómo los trabajadores veían las señales pero no podían hacer nada para detenerlo, cómo los ejecutivos tomaban decisiones desesperadas tratando de salvar lo que ya era insalvable. La primera gran señal de que algo andaba mal llegó en los años 50, cuando la competencia en la industria automotriz se intensificó como nunca antes. Ford, General Motors y Chrysler, los tres grandes, empezaron a dominar el mercado con una agresividad brutal, lanzando modelos nuevos cada año, invirtiendo fortunas en publicidad, en investigación, en plantas cada vez más eficientes. Studebaker, que había sido un jugador importante, empezó a quedarse atrás. No tenían los recursos financieros de los gigantes, no podían lanzar tantos modelos, no podían competir en precios sin sacrificar sus márgenes de ganancia. Y aquí viene algo que mucha gente no sabe. Studebaker intentó sobrevivir fusionándose con Packard en 1954, otra marca legendaria que también estaba en problemas. La idea era juntar fuerzas, combinar recursos, crear una empresa más grande que pudiera plantar cara a los tres grandes.
Pero la fusión fue un desastre desde el principio. PACCAR estaba en el peor estado financiero de lo que Studebaker pensaba, arrastraba deudas enormes, tenía problemas de calidad, su imagen de marca estaba deteriorada. En lugar de salvarse mutuamente, las dos empresas se arrastraron juntas hacia el fondo. Los ejecutivos de Studebaker PACCAR, como se llamó la nueva entidad, se dieron cuenta demasiado tarde de que habían cometido un error monumental, que en lugar de fortalecerse habían duplicado sus problemas. Las plantas de ambas compañías estaban obsoletas comparadas con las de Ford o General Motors, que habían invertido millones en automatización, en líneas de producción modernas, en eficiencia. Studebaker seguía fabricando sus autos de manera casi artesanal en algunos procesos, lo cual significaba costos más altos, tiempos de producción más largos, menor capacidad de respuesta al mercado. Y mientras tanto, los consumidores estadounidenses empezaban a cambiar sus preferencias, querían autos más grandes, más potentes, con más comodidades, y Studebaker no lograba mantenerse al día con esas tendencias. Lanzaron algunos modelos que fueron bien recibidos por la crítica, como el Studebaker Avanti en 1962, un auto deportivo con un diseño futurista impresionante, adelantado a su tiempo, pero que llegó demasiado tarde para salvar a la compañía. El Avanti era hermoso, innovador, tenía características que otros fabricantes tardarían años en adoptar, pero Studebaker ya no tenía la capacidad de producción ni la red de distribución para competir realmente. Imagínate tener el mejor producto del mercado, pero no tener cómo fabricarlo en cantidades suficientes ni cómo llevarlo a los concesionarios de manera eficiente. Eso fue exactamente lo que pasó. Los pocos Avanti que se fabricaron se convirtieron en piezas de colección, en joyas para los entusiastas de los autos clásicos, pero no lograron generar las ventas que la compañía desesperadamente necesitaba. Y aquí es donde tenemos que hablar de algo que rara vez se menciona cuando se cuenta la historia de Studebaker, el papel de los sindicatos y las relaciones laborales. Studebaker tenía una de las fuerzas laborales más organizadas y militantes de la industria automotriz, lo cual en teoría debería ser algo positivo, trabajadores bien organizados que luchan por sus derechos, por salarios justos, por condiciones laborales dignas. Pero en la práctica, en el contexto de una empresa que ya estaba en problemas financieros, esas relaciones laborales se convirtieron en un factor adicional de tensión. Los trabajadores de Studebaker, representados por poderosos sindicatos, habían obtenido a lo largo de los años contratos laborales muy favorables, con salarios competitivos, con beneficios generosos, con pensiones garantizadas. Todo eso estaba bien cuando la compañía generaba ganancias, cuando vendía autos a buen ritmo, cuando el futuro parecía brillante. Pero cuando las ventas empezaron a caer, cuando la competencia se intensificó, cuando los márgenes de ganancia se redujeron hasta casi desaparecer, esos compromisos laborales se convirtieron en una carga imposible de sostener. Studebaker se encontró en una situación donde cada auto que vendía apenas generaba ganancia o incluso generaba pérdidas, pero aún así tenía que pagar salarios, beneficios y pensiones que habían sido negociados en tiempos mejores. Los ejecutivos intentaron renegociar los contratos, pidieron a los trabajadores que aceptaran recortes temporales, que entendieran la situación crítica de la empresa, pero los sindicatos, comprensiblemente, se resistieron. ¿Por qué deben los trabajadores pagar el precio de las malas decisiones de los ejecutivos? ¿Por qué deberían sacrificar sus salarios y beneficios cuando ellos no habían sido los responsables de la mala gestión, de las fusiones desastrosas, de la falta de inversión en modernización? Esa tensión entre la dirección y los trabajadores creó un ambiente tóxico dentro de la compañía, un ambiente donde la confianza se había roto, donde cada lado culpaba al otro, donde la cooperación necesaria para superar la crisis simplemente no existía. Y mientras Studebaker se desangraba internamente, sus competidores seguían ganando terreno. General Motors lanzaba modelo tras modelo, cada uno más exitoso que el anterior, con campañas publicitarias masivas que llegaban a cada rincón del país. Ford hizo lo mismo, innovando, reduciendo costos, expandiendo su participación de mercado. Chrysler, aunque también enfrentaba desafíos, tenía los recursos y la escalada para sobrevivir. Studebaker, en cambio, se había convertido en un jugador marginal, una empresa que todavía fabricaba autos pero que cada vez menos gente consideraba al momento de comprar. Las ventas cayeron año tras año, los inventarios se acumulaban en los concesionarios, los distribuidores empezaron a cancelar sus contratos porque vender Studebakers ya no era rentable. La espiral descendente se aceleró hasta que se volvió imparable. Dentro de un momento te voy a mostrar exactamente qué pasó en los últimos años de Studebaker, cómo fue que tomaron la decisión de cerrar las plantas en Estados Unidos, cómo reaccionaron los trabajadores cuando se enteraron de que sus empleos desaparecerían,
como se sintió caminar por esas instalaciones gigantescas sabiendo que pronto estarían vacías. Pero antes necesitas entender algo crucial. El colapso de Studebaker no fue solo el colapso de una empresa, fue el colapso de toda una comunidad, de toda una forma de vida. South Bend, Indiana, donde estaba ubicada la planta principal de Studebaker, era una ciudad que había crecido alrededor de la fábrica. Generaciones enteras de familias habían trabajado allí, los abuelos, los padres, los hijos, todos pasaban por las líneas de producción de Studebaker en algún momento de sus vidas. La fábrica no era solo una fuente de empleo, era el corazón económico y social de la ciudad, patrocinaba equipos deportivos, financiaba escuelas, sostenía negocios locales. Cuando Studebaker empezó a tambalearse, toda South Bend tembló con ella. Los comerciantes locales vieron cómo sus ventas caían porque los trabajadores de Studebaker tenían menos dinero para gastar. Las propiedades inmobiliarias perdieron valor porque nadie quería mudarse a una ciudad cuyo principal empleador estaba en problemas. Los bancos locales se pusieron nerviosos porque muchos de sus préstamos dependían de la estabilidad de Studebaker. En 1963, después de años de pérdidas crecientes, de intentos fallidos de reestructuración, de negociaciones infructuosas con los sindicatos, la dirección de Studebaker tomó la decisión más dolorosa y controvertida de su historia: cerrar la planta de South Bend y concentrar la producción en una planta más pequeña en Hamilton, Ontario, Canadá. El anuncio cayó como una bomba en la comunidad. Millas de trabajadores se enteraron de que perderían sus empleos, que la empresa que había sido parte de sus vidas durante generaciones los estaba abandonando. Las reacciones fueron de incredulidad primero, luego de rabia, de desesperación, de impotencia. Los sindicatos organizaron protestas, los trabajadores marcharon frente a las oficinas centrales exigiendo explicaciones, exigiendo que se encontrara una solución, pero ya no había solución posible. Los números no mentían. Studebaker estaba perdiendo dinero con cada auto que fabricaba en South Bend. Manteniendo la planta abierta solo prolongaría la agonía y probablemente terminaría hundiendo a toda la compañía, incluyendo la planta de Canadá. Así que tomó la decisión, fría, calculada, brutal, de cortar sus pérdidas y retirarse de Estados Unidos. El cierre de la planta de South Bend en diciembre de 1963 marcó el fin de una era, no solo para Studebaker sino para toda la industria automotriz estadounidense. Por primera vez, uno de los grandes nombres históricos había sido derrotado completamente por la competencia, había sido forzado a abandonar su mercado principal, a dejar atrás a sus trabajadores, a aceptar la derrota. Las imágenes de ese último día de producción son desgarradoras, trabajadores con lágrimas en los ojos terminando el último turno, despidiéndose de compañeros con los que habían trabajado durante décadas, saliendo de la planta sabiendo que nunca volverían a entrar. Algunos se llevaron pequeños recuerdos, piezas de metal, herramientas, cualquier cosa que les recordara los años que habían pasado allí. La planta quedó en silencio, las máquinas se detuvieron, las luces se apagaron. Y South Bend entró en una recesión profunda que duraría años. La tasa de desempleo se disparó, los negocios locales quebraron uno tras otro, familias enteras tuvieron que abandonar la ciudad en busca de trabajo en otros lugares. El sueño americano, esa promesa de que si trabajabas duro, si eras leal a tu empresa, tendrías un empleo estable y un futuro seguro, se hizo pedazos en South Bend ese diciembre de 1963. Pero la historia no termina ahí, porque Studebaker intentó sobrevivir con su planta de Canadá, siguió fabricando autos durante un par de años más, pero era solo retrasar lo inevitable. Sin la escala necesaria, sin inversión en nuevos modelos, sin una red de distribución fuerte, la planta de Hamilton no tenía futuro. En 1966, apenas 3 años después del cierre de South Bend, Studebaker fabricó su último automóvil, un sedán que salió de la línea de producción sin fanfarrias, sin celebraciones, solo el reconocimiento silencioso de que todo había terminado. Después de más de un siglo de historia, después de haber sobrevivido guerras, depresiones económicas, cambios tecnológicos masivos, Studebaker desapareció. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque lo que pasó con esas plantas, con esas instalaciones enormes que habían sido el corazón de un imperio industrial, es algo que dice mucho sobre cómo funciona el capitalismo, sobre cómo los edificios y las máquinas que alguna vez representaron progreso y prosperidad pueden convertirse en monumentos al fracaso. La planta de South Bend quedó abandonada durante años. Nadie sabía qué hacer con un complejo industrial tan grande, tan especializado, tan asociado con una marca que había fracasado. Algunos edificios fueron demolidos, otros fueron vendidos a diferentes empresas que intentaron darles nuevos usos, algunos fueron simplemente abandonados a su suerte, dejados para que la naturaleza y el tiempo los reclamaron lentamente. Durante décadas, esos edificios estuvieron ahí, como fantasmas de un pasado industrial que ya no existía,
como recordatorios físicos de que hasta los imperios más poderosos pueden caer. Y si caminas hoy por lo que queda de esa planta, si logras entrar a alguno de esos edificios que todavía están en pie, la experiencia es surrealista, casi apocalíptica. Ves máquinas gigantes cubiertas de óxido, herramientas tiradas en el suelo como si los trabajadores las hubieran dejado ahí ayer y simplemente nunca volvieron, escritorios con papeles viejos, calendarios de 1963 todavía colgados en las paredes, casilleros con los nombres de trabajadores que probablemente ya mueren. Es como una cápsula del tiempo, pero una cápsula del tiempo triste, una que no celebra logros sino que documenta un colapso. Y aquí viene algo que casi nadie menciona cuando habla del fin de Studebaker, el impacto que tuvo en las pensiones de los trabajadores. Cuando la compañía cerró, tenía obligaciones de pensiones con millas de trabajadores retirados que habían dedicado sus vidas a la empresa confiando en que recibirían esos pagos hasta el fin de sus días. Pero Studebaker no tenía el dinero para cumplir esas obligaciones, el fondo de pensiones estaba subfinanciado, no había reservas suficientes para pagar todo lo que se debía. Así que millas de trabajadores jubilados vieron cómo sus pensiones desaparecían o se reducían reducidas. Gente mayor que había planeado su retiro contando con ese dinero de repente se encontró en situación de pobreza, teniendo que buscar trabajo de nuevo a los 60, 70 años, sin habilidades relevantes para el mercado laboral moderno. Fue una traición brutal, no intencional quizás, pero traición al fin, una demostración de que las promesas hechas por las corporaciones no valen nada cuando esas corporaciones colapsan. Este escándalo de las pensiones de Studebaker fue tan grande que contribuyó directamente a la creación de nuevas leyes federales en Estados Unidos para proteger los fondos de pensiones, como la ERISA de 1974, que estableció regulaciones más estrictas sobre cómo las empresas deben manejar las pensiones de sus empleados. Así que en cierto sentido, el colapso de Studebaker no fue completamente en vano, sirvió como una advertencia, como un caso de estudio que forzó cambios legislativos importantes. Pero eso no le sirvió de mucho a los miles de trabajadores que perdieron sus pensiones, que vieron cómo sus últimos años de vida se regresaron mucho más difíciles de lo que habían planeado. Ahora bien, si retrocedemos y miramos el panorama completo, si analizamos todas las piezas de este rompecabezas, empezamos a ver patrones, a entender las lecciones que el colapso de Studebaker nos enseña sobre los negocios, sobre la industria, sobre el capitalismo mismo. Primera lección: el tamaño y la historia no garantizan la supervivencia. Studebaker había existido durante más de 100 años, había sobrevivido a una crisis que hundieron a otras empresas, había construido una reputación sólida, pero nada de eso importó cuando las condiciones del mercado cambiaron y la empresa no logró adaptarse lo suficientemente rápido. En los negocios no existen los derechos adquiridos, no importa cuán grande haya sido en el pasado, lo único que importa es tu capacidad de competir hoy, ahora, en este momento. Segunda lección: las fusiones desesperadas rara vez funcionan. La fusión de Studebaker con Packard fue un intento de dos empresas en problemas de salvarse mutuamente, pero cuando dos compañías que se están hundiendo se atan juntas, generalmente solo consiguen hundirse más rápido. Las fusiones pueden ser herramientas poderosas cuando se hacen desde una posición de fortaleza, cuando hay sinergias reales, cuando hay una visión clara de cómo la combinación creará valor. Pero cuando se hacen por desesperación, cuando son el último recurso de empresas que no tienen otras opciones, casi siempre terminan mal. Tercera lección: la inversión en modernización no es opcional. Studebaker se quedó atrás en tecnología de producción, sus plantas no podían competir en eficiencia con las de Ford o General Motors, y esa desventaja en costos terminó siendo fatal. En industrias altamente competitivas, donde los márgenes son delgados, no puedes darte el lujo de ser menos eficiente que tus competidores, porque eventualmente ellos te van a sacar del mercado a base de precios más bajos o de mejor calidad al mismo precio. Cuarta lección: las relaciones laborales importantes. No estoy culpando a los sindicatos ni a los trabajadores por el colapso de Studebaker. Ellos tenían todo el derecho de luchar por sus intereses, por sus salarios, por sus pensiones. Pero la realidad es que cuando una empresa está en crisis, cuando literalmente está luchando por sobrevivir, necesita flexibilidad, necesita que todos los involucrados estén dispuestos a hacer sacrificios temporales para salvar el barco. Si esa cooperación no existe, si hay desconfianza profunda entre la dirección y los trabajadores, entonces las posibilidades de salvación se reducen distribuidas. Y Studebaker tenía exactamente ese problema. La dirección y los trabajadores estaban en trincheras opuestas cuando deberían haber estado trabajando juntos. Quinta lección: el timing lo es todo. El Avanti era un auto increíble, pero llegó demasiado tarde, cuando Studebaker ya no tenía los recursos ni la infraestructura para aprovechar su potencial. En los negocios,
Tener el producto correcto en el momento equivocado puede ser tan malo como tener el producto equivocado. Necesitas leer el mercado, anticipar las tendencias, moverte rápido, y Studebaker había perdido esa capacidad. Sexta lección: la diversificación puede ser una trampa. Studebaker intentó diversificarse adquiriendo otras empresas fuera de la industria automotriz, pensando que eso reduciría su riesgo, pero en realidad lo que hizo fue diluir su enfoque, distraer a la dirección, desviar recursos que deberían haber ido a mejorar su negocio principal. La diversificación tiene sentido cuando se hace bien, cuando se apoya las fortalezas existentes de la empresa, pero cuando se hace mal, cuando es una forma de escapar de los problemas fundamentales del negocio principal, generalmente termina debilitando a la empresa aún más. Y séptima lección: el impacto social de los colapsos corporativos es enorme y duradero. South Bend todavía lleva las cicatrices del cierre de Studebaker más de 60 años después. La ciudad nunca recuperó completamente su vitalidad económica, nunca volvió a ser lo que era cuando la planta estaba operando a pleno rendimiento. Esto nos recuerda que las empresas no existen en el vacío, son parte de comunidades, de ecosistemas sociales y económicos, y cuando colapsan, el daño se extiende mucho más allá de los accionistas y los ejecutivos. Ahora, si entramos básicamente a lo que queda de esas plantas, si caminamos por esos espacios enormes y vacíos, la experiencia es profundamente emotiva. Hay algo en la arquitectura industrial abandonada que nos conecta con la historia de una manera muy visceral, muy directa. No leer sobre el colapso en un libro, no viendo estas fotos en blanco y negro, estás parado en el mismo lugar donde millas de personas pasaron sus días, donde se ensamblaron cientos de millas de automóviles, donde se vivieron dramas humanos de todo tipo, alegrías, frustraciones, esperanzas, decepciones. Las paredes de esos edificios absorbieron todas esas emociones durante décadas, y aunque ahora están en silencio, aunque ya no haya actividad, todavía se siente esa energía, ese peso de la historia. Caminas por el piso de producción y puedes imaginar cómo era cuando estaba lleno de vida, el ruido ensordecedor de las máquinas, el olor a metal y aceite, el calor de las soldaduras, los trabajadores moviéndose con precisión coreografiada, cada uno cumpliendo su función en esa danza industrial compleja. Subes a las oficinas administrativas y ves los escritorios donde se tomaron decisiones que afectarán a millas de vidas, donde se negociaron contratos, donde se diseñaron estrategias que resultaron ser fatalmente equivocadas. Hay algo fantasmal en todo esto, como si los espíritus de todos los que trabajaron allí todavía rondaran los pasillos, como si la planta estuviera atrapada en un limbo entre lo que fue y lo que nunca volverá a ser. Y si prestas atención a los detalles, si te fijas en las cosas pequeñas, encuentras objetos que cuentan historias personales, una foto de familia pegada en un casillero, un mensaje escrito en una pared que dice algo como último día, diciembre de 1963, gracias por los recuerdos, una herramienta con las iniciales de alguien grabadas. Evidencia de que alguien se preocupó lo suficiente por esa herramienta como para marcarla como suya. Cada uno de esos objetos es un recordatorio de que detrás de las cifras, detrás de las estrategias comerciales, detrás de los análisis de mercado, había personas reales con vidas reales, con familias que mantener, con sueños que cumplir. Y aquí llegamos a un punto crucial, a una reflexión que va más allá de Studebaker, que se aplica a cualquier industria, a cualquier empresa, a cualquier economía. El capitalismo es un sistema increíblemente eficiente para generar innovación, para crear riqueza, para impulsar el progreso tecnológico, pero también es un sistema brutal con los perdedores, con los que no logran adaptarse, con los que se quedan atrás. Studebaker era una empresa decente, hacía productos buenos, trataba a sus empleados razonablemente bien comparada con otros estándares de la época, contribuía a su comunidad. Pero no fue suficiente. El mercado no perdona, no se mueve por sentimientos ni por lealtad a la historia, se mueve por números, por eficiencia, por competitividad. Y cuando Studebaker dejó de ser competitivo, el mercado la eliminó sin contemplaciones. Eso plantea preguntas difíciles sobre qué tipo de sociedad queremos, sobre si está bien que comunidades enteras dependen de una sola empresa, sobre si las corporaciones tienen responsabilidades sociales más allá de generar ganancias para sus accionistas, sobre si debería haber redes de seguridad más fuertes para los trabajadores cuando las empresas colapsan. No estoy aquí para darte respuestas definitivas a esas preguntas, porque son complejas, porque involucran valores, ideologías, visiones diferentes de cómo debería funcionar la sociedad. Lo que sí puedo decirte es que el caso de Studebaker ilustra perfectamente las tensiones al capitalismo industrial, el conflicto entre eficiencia económica y bienestar social, entre innovación disruptiva y estabilidad comunitaria, entre libertad de mercado y protección de los vulnerables. Y estas tensiones siguen existiendo hoy, las vemos en cada cierre de fábrica, en cada empresa que se muda a otro país buscando costos laborales más bajos,
en cada industria que es transformada por nuevas tecnologías que hacen obsoletas habilidades que millas de personas pasaron años desarrollando. Studebaker fue solo un caso temprano y muy visible de estas dinámicas, pero la historia se ha repetido 1000 veces desde entonces, y se seguirá repitiendo mientras vivamos en economías de mercado competitivas. Dentro de un momento vamos a hablar de qué lecciones específicas pueden aprender los empresarios, los inversionistas, los trabajadores y los gobiernos del colapso de Studebaker, porque no tiene sentido estudiar historia solo por estudiarla, tiene que haber aplicaciones prácticas, tiene que haber aprendizajes que nos ayuden a tomar mejores decisiones hoy. Pero antes quiero que entiendas algo importante. Studebaker no colapsó porque fuera una empresa mala o porque sus líderes eran incompetentes o malintencionados. Colapsó porque enfrentó desafíos estructurales enormes en un momento en que no tenía los recursos ni la flexibilidad para superarlos. Colapsó porque sus competidores eran más grandes, más eficientes, más agresivos. Colapsó porque el mercado cambió y ellos no cambiaron lo suficientemente rápido. En otras palabras, el colapso de Studebaker fue el resultado de una confluencia de factores, algunos bajo su control, otros completamente fuera de su control, y esa complejidad es importante de entender porque nos previene de sacar conclusiones simplistas del tipo si solo hubieran hecho esto o aquello, se habrían salvado. Ahora, sabemos de lecciones prácticas. Para los empresarios y ejecutivos, la historia de Studebaker enseña la importancia crítica de mantener la competitividad a través de inversión continua en tecnología, procesos y personas. No puedes dormirte en los laureles. No puedes asumir que porque fuiste exitoso en el pasado seguirás siéndolo en el futuro. El mercado no te debe nada, los clientes no te deben lealtad, y tus competidores están trabajando día y noche para quitarte participación. Tienes que invertir en modernización incluso cuando las cosas van bien, especialmente cuando las cosas van bien, porque ese es el momento en que tienes los recursos para hacerlo. Studebaker cometió el error de postergar inversiones críticas durante demasiado tiempo, y cuando finalmente intentó ponerse al día, ya no tenía el dinero ni el tiempo para hacerlo. También enseña la importancia de tener márgenes financieros saludables, de no comprometerse en exceso con obligaciones fijas como salarios y pensiones que no podrán cumplir si las condiciones del mercado se deterioran. Esto no significa ser tacaño con los empleados, significa ser prudente, significa estructurar compensaciones de manera que tengan flexibilidad, que puedan ajustarse si es necesario sin destruir completamente las relaciones laborales. Para los inversionistas, Studebaker enseña a prestar atención a las tendencias estructurales de la industria, no solo a los resultados trimestrales. Una empresa puede verse bien en los números a corto plazo mientras está perdiendo competitividad estructural, mientras sus plantas se vuelven obsoletas, mientras su participación en el mercado se erosiona lentamente. Los inversionistas interesados no se dejan engañar por las apariencias, miran debajo de la superficie, entienden la dinámica competitiva de la industria, evalúan si la empresa tiene las capacidades y los recursos para competir a largo plazo. También enseña que el tamaño relativo importa muchísimo en industrias con economías de escala importante. Studebaker era grande en términos absolutos, pero pequeña comparada con Ford y General Motors, y esa desventaja de escalada terminó siendo insuperable. En industrias donde el tamaño es crítico, invertir en el jugador número 5 o número 6 es mucho más arriesgado que invertir en los líderes, porque esos jugadores menores están constantemente luchando contra desventajas estructurales que son muy difíciles de superar. Para los trabajadores, la historia de Studebaker enseña la importancia de no depender completamente de un solo empleador, de desarrollar habilidades transferibles, de tener ahorros y planes de contingencia para el caso de que la empresa colapse. Sé que esto suena duro, sé que contradice la idea tradicional de lealtad corporativa, pero la realidad es que en el mundo moderno, muy pocas empresas ofrecen empleo de por vida, y las que lo ofrecen pueden desaparecer de la noche a la mañana por factores completamente fuera de su control. Los trabajadores de Studebaker que tenían habilidades especializadas, solo aplicables a la fabricación de automóviles de cierta manera, enfrentaron enormes dificultades para encontrar nuevos empleos cuando la planta cerró. Los que tenían habilidades más generales, los que habían invertido en educación continua, los que tenían redes profesionales más amplias, tuvieron mejor suerte. También enseña la importancia de entender la salud financiera de tu empleador, de prestar atención a las señales de advertencia, de no enterrar la cabeza en la arena cuando las cosas empiezan a ir mal. Muchos trabajadores de Studebaker vieron las señales años antes del colapso, las caídas en ventas, las rondas de despidos, las negociaciones difíciles con los sindicatos, pero prefirieron no pensar en ello, prefirieron creer que de alguna manera todo se arreglaría. Esa negación les costó caro cuando finalmente llegó el cierre. Para los gobiernos y los formuladores de políticas, Studebaker enseña la necesidad de tener sistemas de protección social robustos que no dependan completamente de las empresas privadas.
El modelo de pensiones basado en obstáculos, donde la empresa es responsable de pagar las pensiones de sus trabajadores jubilados, tiene un defecto fundamental: si la empresa colapsa, las pensiones desaparecen. Por eso muchos países han movido hacia sistemas de pensiones más centralizados, más regulados, donde los fondos están protegidos incluso si la empresa que los generó desaparece. También enseña la importancia de tener programas de reentrenamiento y asistencia para trabajadores desplazados, porque cuando una empresa grande cierra, los trabajadores no pueden simplemente ir a la empresa de al lado y conseguir un empleo equivalente, especialmente si toda la industria local depende de esa empresa. Los gobiernos necesitan intervenir con programas de capacitación, con apoyo financiero temporal, con incentivos para que otras empresas se establezcan en las áreas afectadas. South Bend habría sufrido mucho menos si hubiera habido ese tipo de intervenciones activas después del cierre de Studebaker, pero en ese entonces no existían esos programas, y la ciudad tuvo que arreglársela sola. Y ahora llegamos a la parte que probablemente te estés preguntando: ¿qué queda hoy de Studebaker? ¿Qué pasó con esas plantas, con ese imperio que alguna vez fue tan poderoso? La respuesta es complicada y en cierto sentido triste. La mayoría de los edificios de la planta principal en South Bend fueron demolidos a lo largo de las décadas. Simplemente no había uso para ellos, eran demasiado viejos, demasiado especializados, demasiado costosos de mantener o reconvertir. Algunos fueron reemplazados por nuevos desarrollos, centros comerciales, edificios de oficinas, pero muchos otros simplemente se convirtieron en lotes vacíos, en espacios abandonados que hasta el día de hoy no han encontrado un nuevo propósito. Hay algunos edificios que sobreviven, algunos han sido convertidos en espacios para pequeñas empresas, incubadoras de startups, estudios de artistas, ese tipo de cosas. Pero caminar por esas áreas hoy, si conoces la historia, si sabes lo que había ahí antes, es una experiencia melancólica. Ves los restos de lo que fue un imperio industrial, fragmentado, disperso, reducido a una fracción de lo que fue. El Museo Studebaker en South Bend es uno de los pocos lugares donde la historia se preserva activamente, donde puedes ver los autos que fabricaron, los carruajes originales del siglo XIX, documentos históricos, fotos de la planta en sus días de gloria. Es un museo bien hecho, informativo, respetuoso con la memoria de los trabajadores y de la empresa. Pero también es un mausoleo, un monumento a algo que murió, y visitar un museo dedicado a una empresa muerta te hace reflexionar sobre la impermanencia de todas las cosas, sobre cómo incluso las instituciones que parecen más sólidas, más permanentes, pueden desaparecer. Los autos Studebaker que sobreviven se han convertido en piezas de colección. Algunos modelos son altamente valorados por entusiastas y coleccionistas, especialmente los Avanti y algunos de los diseños de los años 50 que eran particularmente hermosos. Ver esos autos hoy, restaurados, brillantes, funcionando perfectamente, es agridulce. Por un lado celebra la artesanía, la ingeniería, el diseño, todo lo que era bueno de Studebaker. Por otro lado recuerdas que la compañía que los hizo ya no existe, que toda esa capacidad, todo ese conocimiento, se perdió. Y aquí es donde podemos hacer una conexión con el presente, con lo que está pasando ahora en la industria automotriz y en muchas otras industrias. El mundo está en medio de otra transformación masiva, la transición hacia vehículos eléctricos, hacia la conducción autónoma, hacia nuevos modelos de propiedad y uso de automóviles. Algunas empresas automotrices van a sobrevivir esa transformación y van a prosperar, otras van a colapsar tal como colapsó Studebaker. Y no necesariamente porque sean malas empresas, sino porque no lograrán adaptarse lo suficientemente rápido, porque no tendrán los recursos para competir, porque el mercado las dejará atrás. Ya estamos viendo señales de esto. Empresas automotrices tradicionales que luchan por competir con Tesla y con los nuevos fabricantes chinos de vehículos eléctricos, que tienen que invertir millas de millones en tecnologías nuevas mientras todavía intentan exprimir ganancias de sus líneas tradicionales de motores de combustión. Algunas lo van a lograr, otras van a terminar como Studebaker, y dentro de 50 años habrá videos como este contando su historia, analizando que salió mal, visitando sus plantas abandonadas. Esa es la naturaleza del capitalismo industrial. Es un proceso constante de creación y destrucción, de innovación y obsolescencia, de ganadores y perdedores. No hay manera de detenerlo, no hay manera de preservar el pasado indefinidamente. Lo único que podemos hacer es aprender de lo que pasó, intentar tomar mejores decisiones, intentar hacer la transición de manera menos dolorosa para las personas afectadas. Y si hay algo que el caso de Studebaker nos enseña con absoluta claridad es que no podemos ignorar las señales de advertencia, no podemos pretender que todo va a estar bien solo porque así lo deseamos. Cuando una industria está cambiando, cuando los competidores están ganando terreno, cuando los márgenes se están reduciendo, es el momento de actuar, no de esperar,
no de negar la realidad. Las empresas que actúan temprano, que toman decisiones difíciles antes de que sea absolutamente necesario, son las que tienen posibilidades de sobrevivir. Las que postergan, las que esperan a que no haya más remedio, generalmente terminan como Studebaker, cerrando plantas, despidiendo trabajadores, desapareciendo. Entonces, después de todo esto, después de haber caminado virtualmente por esas plantas abandonadas, de haber entendido las decisiones que llevaron al colapso, de haber visto el impacto en los trabajadores y en la comunidad, la pregunta es: ¿qué nos llevamos de todo esto? ¿Es solo una historia triste sobre una empresa que fracasó? No, es mucho más que eso. Es un estudio de caso sobre la fragilidad del éxito empresarial, sobre cómo el mundo de los negocios no perdona los errores, sobre la importancia de la adaptación constante, de la inversión continua, de la humildad para reconocer cuando las cosas no están funcionando y hacer cambios drásticos antes de que sea demasiado tarde. Es también un recordatorio del costo humano de los cambios económicos, de que detrás de cada estadística, de cada cierre de planta, de cada empresa que desaparece, hay personas reales cuyas vidas se ven profundamente afectadas. Y es una advertencia de que en economías de mercados competitivos, no hay garantías, no hay seguridad absoluta, no importa cuán grandes sean, cuán exitosos haya sido en el pasado. Si este video te hizo pensar, si te ayudó a entender mejor cómo funciona el mundo de los negocios, cómo las empresas pueden colapsar incluso cuando parecen sólidas, entonces dale like, porque me ayuda a seguir haciendo este tipo de contenido que va más allá de la superficie, que intenta realmente entender las causas profundas de lo que pasa en la economía y en la industria. Suscríbete al canal si quieres más análisis como este, más historias de empresas que colapsaron, de industrias que se transformaron, de lecciones que podemos aprender del pasado para tomar mejores decisiones en el presente. Y déjame en los comentarios qué te llamó más la atención de la historia de Studebaker, si conociste algo de esto antes, si has tenido experiencias similares de ver empresas locales importantes colapsar y el impacto que tuvo en tu comunidad. Los comentarios son una parte importante de estos videos porque me ayudan a entender qué temas les interesan, qué quieren que profundice más, qué otras historias quieren que cuente. La historia de Studebaker es un espejo en el que podemos ver reflejados muchos de los desafíos que enfrentamos hoy, en nuestros trabajos, en nuestras inversiones, en nuestras comunidades. Vivimos en un mundo de cambio acelerado, donde las tecnologías que dominaron ayer pueden ser obsoletas mañana, donde las habilidades que te consiguieron un buen empleo hace 10 años pueden no servir para nada en 10 años más, donde las empresas que parecen invencibles pueden colapsar con sorprendente rapidez. Entender cómo y por qué colapsan las empresas no es solo un ejercicio académico interesante, es una habilidad de supervivencia en el mundo moderno. Si trabajas para una empresa, necesitas saber leer las señales, necesitas entender si tu empleador está en una posición competitiva sólida o si está luchando contra tendencias estructurales que eventualmente lo van a hundir. Si inviertes, necesitas mirar más allá de los números trimestrales y entender la dinámica competitiva a largo plazo. Si eres empresario, necesitas la humildad para reconocer cuando tu modelo de negocio está siendo amenazado y la valentía para hacer cambios drásticos antes de que sea demasiado tarde. Y si eres un ciudadano preocupado por el bienestar de tu comunidad, necesitas entender que depender de una sola empresa, de una sola industria, es peligroso, que necesitas diversificación económica, que necesitas redes de seguridad social que no colapsan cuando colapsa el principal empleador local. Todas estas son lecciones que Studebaker nos enseña. Lecciones que son tan relevantes hoy como lo fueron en 1963 cuando cerraron la planta de South Bend. El mundo ha cambiado muchísimo desde entonces. La tecnología es diferente, las industrias son diferentes, pero la dinámica fundamental del capitalismo sigue siendo la misma: competir o morir, adaptarse o desaparecer, innovar o ser reemplazado. Y esa dinámica es tanto una fuente de progreso increíble como una fuente de destrucción dolorosa, y necesitamos encontrar maneras de aprovecharlo primero mientras minimizamos lo segundo. No tengo una fórmula mágica para cómo hacerlo, nadie la tiene, pero empezar por entender realmente cómo funciona, estudiando casos como Studebaker, es un buen primer paso. Así que la próxima vez que veas una planta abandonada, la próxima vez que pases por un edificio industrial vacío cubierto de grafiti y maleza, tómate un momento para pensar en lo que representó ese lugar, en las personas que trabajaron ahí, en los productos que se hicieron ahí, en los sueños que se vivieron y se rompieron ahí. Esos edificios no son solo estructuras físicas, son monumentos involuntarios a la naturaleza implacable del cambio económico, a la fragilidad del éxito, a la necesidad constante de adaptación. Y si tienes la oportunidad de entrar en uno de esos lugares, si puedes caminar por esos pasillos silenciosos, hazlo con respeto, con la conciencia de que estás caminando por un cementerio de sueños industriales, por el escenario donde se desarrolló un drama humano de esperanza, esfuerzo, fracaso y pérdida.
La historia de Studebaker no está escrita en libros de texto solamente, está escrita en esos edificios abandonados, en esas máquinas oxidadas, en esas herramientas olvidadas, y si prestamos atención, si escuchamos con cuidado, esos lugares todavía tienen mucho que enseñarnos sobre quiénes somos, sobre cómo funciona nuestro sistema económico, sobre qué valoramos y qué sacrificamos en nombre del progreso.